Muy buenos días. Estamos en la clase número 15 del taller de composición, aquí dentro de lo que es la carrera de artes musicales de la Universidad Tomás Frías de la poderosa ciudad de Potosí. En esta clase vamos a dedicar la clase a un tema que es bastante complejo. Vamos a tratar de tomar las próximas tres clases para trabajar este tema, que es el tema del serialismo. El serialismo, que es una técnica, una corriente que apareció en la primera mitad del siglo XX, iniciada por el compositor austríaco Arnold Schoenberg, que en aquel momento se conoce con el nombre de dodecafonía. Lo que pasa es que la palabra serialismo es un poco más amplia e involucra luego unas técnicas que fueron desarrollados por compositores de la segunda mitad del siglo XX. Pero todo comienza con la dodecafonía o el método de composición con 12 sonidos imaginado por Schoenberg en la tercera década, comenzar la tercera década del siglo XX. No sé si todos han escuchado este nombre, si conocen por lo menos de oídas, esta palabra, esta técnica, esta corriente. Yo diría más bien que es una técnica de composición, el serialismo. Es una definición, como siempre, definiciones de diccionario para empezar a entender de qué se trata. El serialismo es un método de composición musical que, como su nombre lo indica, utiliza series. Esto es, grupos de notas sin repeticiones que siguen un determinado orden. El caso más frecuente es el dodecafonismo, que emplea las 12 notas de la escala cromática. Por esta razón se llama dodecafonismo, porque usa las 12 notas. Estas 12 notas de la escala cromática se estructuran de tal forma que generan una serie fija que actúa como tema o motivo del desarrollo musical, ya sea en la parte armónica o en la melódica, en las progresiones estructurales o en las variaciones de los materiales. La serie puede adquirir innumerables formas en una composición, tanto armónicas como melódicas, no percibidas por el oyente. En realidad, cuando uno utiliza una técnica como el dodecafonismo o algún otro tipo de serialismo, esto no lo va a percibir el oyente. Jamás un oyente va a decir, estoy escuchando una obra dodecafónica o estoy escuchando una obra serial, ¿no es cierto? Sino que esto es un recurso que le permite trabajar al compositor, organizar el material al compositor, pero de ninguna manera es algo que el oyente se va a dar cuenta de qué se trata. Bien, vamos a ver cuáles son los tipos de serialismo que podríamos llegar a encontrar. Cuando no se usa como un sinónimo, el serialismo difiere del dodecafonismo en el número de elementos de cualquier dimensión musical, o sea, los parámetros que pueden ser ordenados, como por ejemplo la duración, la altura, las dinámicas o el timbre. Cualquiera de estos parámetros pueden ser organizados dentro de series, que es una estructura, prácticamente un ordenamiento casi numérico. El serialismo fue utilizado por Schoenberg desde la década de 1920, así como también por sus discípulos Alban Berg y Anton Webern. No obstante, a partir de la década del 40, la serie se convierte en el eje integrador de todos los elementos musicales: melodía, armonía, timbre, textura, etcétera, etcétera. Luego aparece una corriente más adelante, justamente a propósito de un uso extensivo de la dodecafonía y de un extremismo serial, aparece lo que se llamó el serialismo integral, que que dominó las tendencias de la vanguardia europea desde los años 50. Las series independientes entre sí se hacen complejas, se mezclan, se estructuran de manera matemática, no existen temas en el sentido tradicional del término. Entonces,
como resumen de esta diapositiva, estamos hablando que serialismo implica todo esto, inclusive la dodecafonía. La dodecafonía es un tipo de serialismo, una forma de serialismo. Y después tendríamos el serialismo integral, que es aquella corriente que ocurrió a partir de los 50 con los compositores de la vanguardia europea, que empezaron a definir series no solamente de notas, o sea, no solamente de altura, sino series de ritmos, series, series de dinámica, series de ataques, series de intensidades, todo tipo de series se conjuncionaron y por aquella razón se llamó serialismo integral, bastante cerebral. Vamos a ver qué compositores fueron los que abordaron y se interesaron por trabajar con este mundo serial. Los compositores dodecafónicos, en realidad es la escuela de Viena, con esto comienza el serialismo. Hablamos de los compositores dodecafónicos, que son aquellos que forman la conocida escuela de Viena, escuela que tiene como mentor y como maestro a Arnold Schoenberg, nacido en 1875, murió en 1950, y sus dos discípulos principales, que fueron Anton Webern, 1883-1945, y Alban Berg, 1885-1935. He puesto aquí, pero no forma parte de la Escuela de Viena, Igor Stravinsky. Igor Stravinsky, que nosotros lo hemos estudiado en las últimas clases, es un compositor que no está identificado con el mundo serial, porque incluso se manifestó siempre contrario a la construcción serial. Sin embargo, en la última etapa de su vida, cuando ya vivía él en los Estados Unidos, pues gracias a la presencia de Robert Kraft, aquel joven director de orquesta que estaba dirigiendo música nueva en aquellos años, pues interesó a Stravinsky en el mundo serial y le empezó a enseñar cómo se manejaban las series, especialmente se enamoró Stravinsky del trabajo de Anton Webern, que fue el más extremista de los compositores de la escuela vienesa. Y Stravinsky empezó a utilizar en la década de los 50, cuando ya Schoenberg había muerto y todos los dodecafonistas habían muerto, recién Stravinsky empezó a utilizar series dentro de su música. Obviamente, no a la manera de Schoenberg, sino a su propio estilo y bajo su propio lenguaje. Pero el caso de Stravinsky es un caso muy extraño. Sin embargo, si consideramos únicamente la escuela de Viena está formada por Schoenberg, Webern y Berg, la trilogía vienesa. Luego podemos hablar de los compositores seriales y de la vanguardia del siglo XX. Entre ellos está otro caso especial en cuanto al uso de series, que es Olivier Messiaen, el gran maestro de la música contemporánea, nacido en 1908 y murió en 1992. Messiaen en realidad tampoco era muy aficionado a las series, pero ¿cómo es que estamos poniéndolo como parte de los compositores seriales? Lo que pasa es que Olivier Messiaen, entre muchas obras que había estado haciendo, hizo un experimento hacia 1949 en una obra donde él estructuró diversos modos. Modos, en realidad, así los llamaba Messiaen, que sin embargo pueden ser reinterpretados como series. Pese a no ser adicto y afecto a las series, Messiaen, en esa obra que luego la vamos a ver en la subsiguiente clase, en una obra que él tituló Modo de Valores e Intensidades de 1949, él escribe diferentes modos. Entonces tiene un modo para las alturas, tiene un modo para las dinámicas ordenadas del 1 al 7, del 1 al 12, los ritmos también ordenados del 1 al 12, los modos, ataques y alturas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esa obra, que es la única en el catálogo de Messiaen, fue la obra que interesó enormemente a sus discípulos, sus alumnos en aquel momento, que eran justamente los compositores mencionados en esta diapositiva: Pierre Boulez,
que murió el año 2016, Stockhausen, que murió el 2007. Principalmente ellos dos, que se convirtieron en discípulos de Messiaen, se interesaron mucho por ese trabajo y ellos profundizaron y son los maestros de lo que sería el serialismo integral. Boulez nació en 1925 y murió en 2016, compositor francés. Stockhausen nació en 1928 y murió en 2007, compositor alemán. Dos de los principales compositores de la vanguardia que no solamente abrazaron el serialismo, sino todas las técnicas que en aquel momento se fueron desarrollando como parte de la música moderna, de la música contemporánea, ¿no? Como la música electrónica, el aleatorismo, etcétera. Otro compositor vinculado también con todos ellos, Luigi Nono, italiano, 1924, murió en 1990, un gran compositor que sobre todo se desenvolvió y trabajó como un compositor muy afiliado, digamos, a las corrientes políticas del momento, afiliado al Partido Comunista, hizo gran despliegue panfletario en favor del comunismo durante toda su vida. Bruno Maderna, también italiano, nacido en 1920, muere en 1973, otro de los grandes compositores italianos. Otro italiano, Luciano Berio, que ya lo hemos visto en algunas obras, hemos visto la secuencia para flauta, la secuencia para trombón, etcétera, las clases pasadas, que parcialmente participó con algunas obras, se interesó por el serialismo, nacido en 1925 y murió en 2003. Y finalmente Luigi Dalla Piccola, que nació en 1904 y muere en 1975, que también comenzó a trabajar dentro de lo que fue una tendencia serialista. En Bolivia, yo he querido hacer un apartado, pese a que esto es bastante relativo y quizás habría que tomarlo con pinzas. Algunos compositores transitaron pasajeramente técnicas seriales, porque las técnicas del serialismo, del dodecafonismo y del serialismo posterior se presentaron como las técnicas de la música contemporánea, o sea, como lo más avanzado de la técnica compositiva contemporánea. Por lo tanto, no solamente en Bolivia, sino en diferentes países de América, pues hubo varios los compositores, sobre todo a partir de mediados y de la sexta, séptima década del siglo XX, empezaron a aprender la escritura de series. Y en el caso de Bolivia, Alberto Villalpando es el compositor que más ha utilizado los recursos seriales porque, bueno, en la época de la formación de Villalpando en Buenos Aires, en los años 60, pues en el Centro de Altos Estudios Musicales Torcuato Di Tella, era un centro que había sido fundado por el compositor argentino Alberto Ginastera y había una serie de compositores latinoamericanos becados allá y la idea del Centro de Altos Estudios Musicales era invitar a los compositores más renombrados a nivel internacional y crear en Buenos Aires un centro de vanguardia artística, no solamente musical. Por eso Messiaen fue uno de los profesores de aquel centro y también lo fue Dalla Piccola y un compositor también llamado Malipiero, que fue maestro del maestro Alberto Villalpando boliviano. Messiaen Villalpando tuvo la oportunidad de ser alumno de Messiaen dentro del centro Di Tella, y bueno, con ellos, y también de Luigi Nono, que fue pasajeramente, fue a dar unos cursos también al Instituto Di Tella ya en los años 60, hablamos del 63, 64, 65, y entonces Villalpando asimiló todas conoció no solamente la dodecafonía, sino todo el mundo de serial posterior al dodecafonismo y lo aplicó en varias de sus obras. Entonces Villalpando tiene obras, digamos, de los años quizás entre los 60 y los 70, que recurre de manera particular a las series, a diferentes tipos de series. Otro compositor que, digamos, tiene un coqueteo con la música serial es Marvin Sandy, compositor potosino, que también se fue a estudiar a Buenos Aires en los años 60 y él fue quien invitó a Villalpando a que viaje a Buenos Aires y Sandy, fallecido a los escasos 30 años en España, dejó la música muy pronto, pero Sandy había empezado a estudiar en Buenos Aires también las series dodecafónicas, ¿no?
y hizo algunas pequeñas experiencias, pero simplemente lo mencionamos de tal manera. Florencio Posadas, que también era el otro compositor potosino, que viajaron, eran los tres amigos potosinos, Villalpando, Sandy y Posadas, una trilogía de autores potosinos que se fueron a estudiar a Buenos Aires, y Florencio Posadas también falleció el mismo año que Marvin Sandy por un accidente automovilístico en Buenos Aires, y él también por las mismas razones de Sandy. Bueno, todos los compositores modernos en aquellos años, en los años 60, estaban pues interesados en las técnicas seriales, así que él también tiene alguna obra para piano escrita con series. Pero luego ya algunas influencias, yo pienso que hoy día no está fuera de foco, digamos, escribir alguna obra o utilizar las series como un recurso más entre muchos otros recursos, ¿no? En el caso mío, yo tengo un par de obras donde me ha interesado por utilizar parcialmente las series. Maestro Javier Parrado, igualmente que fue alumno de Villalpando y también hizo algunas experiencias con series, y Juan Siles Hoyos, compositor camireño, también fue alumno de Villalpando en el Conservatorio en La Paz, y también como práctica de su estudio de composición tiene algunas piezas que recurre al dodecafonismo y a la escritura serial. Ahora vamos a ver qué ocurre con la Escuela de Viena, que es el primer bastión del serialismo. La Escuela de Viena atraviesa por tres etapas. Entonces, más o menos las primeras obras de los compositores, de los vieneses de la Escuela de Viena, más o menos hacia finales de 1800 están las primeras obras, hasta 1907, donde uno ve todavía obras tonales, es decir, obras compuestas bajo la tonalidad, este sistema de escalas mayores y menores que había gobernado la música durante más de 300 años. Todavía son obras tonales, aunque una tonalidad bastante desdibujada, con acordes bastante alterados, con grados armónicos, con funciones armónicas no demasiado claras, con tonalidades no demasiado establecidas, con acordes muy alterados cromáticamente, bastante disonantes. Bueno, estas obras que todavía se las puede entender tonalmente, ocurren hasta más o menos 1907, porque en 1908 empieza las primeras experiencias de Schoenberg y posteriormente de sus dos discípulos, de salirse directamente del marco de la tonalidad, es decir, no utilizar más escalas mayores y menores, y directamente considerar que los 12 sonidos de la escala cromática son sonidos que el compositor puede manejarlos de manera libre, sin sujetarse a las funciones armónicas de tónica, dominante, subdominante, etc. Entonces, Schoenberg es el primer compositor en la historia que se anima a dar ese salto y salirse del mundo de las escalas mayores y menores, que sería el mundo de la tonalidad, ¿no? Entonces, también todavía estábamos dentro de los años del expresionismo, ¿no? Entonces ahí aparecen una serie de obras muy intensas compuestas por estos compositores. Creo que la primera obra de 1908 es un cuarteto de cuerdas de Schoenberg, donde ya él no utiliza tonalidad. Hay varias piezas para piano, varios experimentos, y también los hay en Weber y también los hay en Berg. Pero no vamos a ver analíticamente estas obras porque no es el tema, no son obras seriales. El atonalismo lo que trata es de evitar cualquier referencia que se acerque a la tonalidad. Por ejemplo, no utilizaban acordes mayores y menores porque inmediatamente los remitía a una posible tonalidad. Tampoco utilizaban melódicamente fragmentos de escala porque inmediatamente uno podría entender que está manejando una cierta escala mayor o menor, y eso no querían que se sepa. Por lo tanto, la música se hace extremadamente disonante. De hecho, Schoenberg decretó la emancipación de la disonancia. Esa es una de las máximas inventadas por Schoenberg. La disonancia se ha emancipado, se ha liberado, y la disonancia ya no hay que tenerle miedo, debe ser considerada en el mismo nivel que antiguamente se consideraba la consonancia. Y finalmente, la tercera etapa de la Escuela de Viena es el dodecafonismo, que abarcó desde 1923 más o menos, aunque a partir del 21 están las primeras experiencias de Schoenberg,
hasta 1945, que es el año de la muerte de Anton Webern, porque posteriormente Schoenberg, por ejemplo, se va de Europa, sobre todo él era judío y estaba la persecución antisemita y la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, y él se va hacia Estados Unidos y se queda a vivir, y ahí ya la escuela de Viena se desintegra y Schoenberg ya toma otros caminos, pero el dodecafonismo como tal ocupa más o menos de 1923, que es la primera obra de Schoenberg, hacia 1945, que es la muerte de Webern, que fue el último compositor dodecafónico. De hecho, Alban Berg había muerto 10 años antes, 1935, muy joven, había muerto Alban Berg. Y Schoenberg muere en 1951, es decir, sobrevive a sus dos discípulos. El sistema dodecafónico fue concebido por Schoenberg hacia el año 1921, pero las primeras obras compuestas según esta técnica no fueron terminadas hasta 1923. En realidad, en su libro El estilo y la idea, que ustedes lo tienen en la plataforma que tenemos en el Classroom, está el libro que Schoenberg, con una serie de artículos de Schoenberg que se llama El estilo y la idea, y que yo se los he recomendado permanentemente. Hay que leer aquel capítulo en el que Schoenberg explica exactamente cómo es que sale de la tonalidad, cómo hacen las experiencias atonales y después cómo encuentra y de qué manera llega finalmente a concebir el método de composición con 12 sonidos, con la única relación de uno con el otro. Así lo bautizó Schoenberg con ese nombre tan largo. Schoenberg nunca le puso el nombre de dodecafonía. La composición dodecafónica está basada en la utilización de una determinada ordenación de los 12 sonidos de la escala cromática temperada, o llamada serie dodecafónica. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de serie que podríamos encontrar nosotros. Yo he clasificado, bueno, ahí se puede clasificar en tres, yo he clasificado en dos simplemente los tipos de series. Una es la que llamaríamos las series asistemáticas, o sea, no tienen un sistema en especial, no tienen un tipo de organización especial. Entonces, aquí vemos una serie dodecafónica, que es la que emplea Schoenberg para la suite para piano opus 25. Esta suite empezó a ser compuesta en 1921 y la concluyó Schoenberg. Schoenberg la concluyó en 1923. Hablamos entonces de este tipo de serie sistemática y de la serie, como primer ejemplo de una serie dodecafónica, la serie que utiliza Schoenberg en el opus 25. Fíjense, la serie es esta. Los 12 sonidos se organizan del 1 al 12. En este caso, en este gráfico, se está numerando del 0 al 11, pero en realidad lo más habitual es numerar los sonidos de la serie del 1 al 12. Nunca puede repetirse un sonido en la serie, son los 12 sonidos cromáticos sin la repetición de ninguno de ellos, nunca puede repetirse. Y además, organizados de la manera que uno quiera. No es una escala, no es cierto, no es la escala cromática, sino que la serie es esta y siempre va a aparecer de esta manera a lo largo de toda la obra. Como estamos hablando de que se asume de manera absoluta el temperamento, entonces es exactamente lo mismo dentro de la dodecafonía, es exactamente lo mismo un bemol que un sostenido. O sea, si nosotros tenemos en el cuarto sonido o en el sonido 3, como dice en este gráfico, el re bemol, ese re bemol puede aparecer como re bemol o como do sostenido, y es exactamente lo mismo. Cuando hacemos música tonal y tenemos acordes mayores y menores, o estamos en una escala determinada, nunca da lo mismo poner un bemol que un sostenido. No es lo mismo un acorde de si bemol mayor con si bemol que llamar la sostenido a ese acorde, a esa nota, ¿no es cierto? Vamos a ver qué más se puede hacer con la serie. Una serie de 12 sonidos que uno la arma como le parece, como se le antoja, eh, no es solamente que vamos a utilizar esa serie original para toda la obra, sino que hay maneras de leer de manera distinta esa serie. Una característica son las transposiciones, es decir, la serie puede ser transpuesta a todas las notas cromáticas de la escala.
Es decir, si la serie original comienza en la nota mi y hace mi, fa, sol, entonces también podemos transportarla y empezar la misma serie con la misma relación de intervalos a partir del fa, ¿no es cierto? Del segundo, ¿no? Y mantener las mismas relaciones interválicas y sobre el sol y sobre el re bemol, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de que esta serie se está leyendo, la transposición del segundo pentagrama es a partir de la nota si bemol. El si bemol, fíjense, es la última nota de toda la serie, ¿no? Entonces, a partir de ese si bemol, reconstruimos la misma serie, los mismos intervalos de la serie se reconstruyen y es como ocurre en la tonalidad cuando estamos en una tonalidad y después hay que transportarla a otra, pero sigue siendo la misma tonalidad mayor o menor. En el caso de las transposiciones de la serie dodecafónica, ocurre lo mismo. Uno puede transportar la serie a cualquiera de las 12 notas de la escala cromática con la misma organización. Nunca puede aparecer una nota repetida. Entonces, las transposiciones son una opción también de poder leer la serie y indudablemente si tenemos una serie original que tiene 12 notas y podemos hacer transposiciones sobre cada una de las notas de esa serie, entonces vamos a tener 12 posibilidades de leer la serie, porque vamos a tener la misma serie original en 12 transposiciones diferentes, o en 11 transposiciones diferentes, la serie original, más 11 transposiciones diferentes. O sea, ya tenemos 12 opciones de leer esa serie. Vamos a ver aquí cuáles son las formas de lectura que tendría una serie. La serie tiene diferentes formas de lectura. La que estamos diciendo, la serie se puede leer como serie original, ¿no? Del 1 al 12. Y como acabamos de decir, si podemos transponer a los 12 sonidos cromáticos de la escala, vamos a tener un total de 12 transposiciones. La original más 11 transposiciones, en total de 12 series originales. Pero al mismo tiempo nos permite esta técnica, por lo menos la idea en la concepción de Schoenberg, nos permite que esta serie pueda ser leída de atrás hacia adelante, es decir, comenzando por el sonido 12, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y eso se llama la serie o la lectura retrógrada de la serie. Esa es la forma retrógrada de la serie, o la forma cangrejo de la serie, cancrizante, de atrás hacia adelante. Por lo tanto, las 12 series originales, con las transposiciones del caso, también se pueden leer las 12 series de atrás de derecha a izquierda, o sea, de atrás hacia adelante. Por lo tanto, tenemos otras 12 posibles lecturas más de la serie. Unas que van de izquierda a derecha y la otra que van de derecha a izquierda. Por esto llamar serie retrógrada, ¿no? O sea, la abreviación R. Entonces, quiere decir que ya tenemos 12 originales más 12 retrógradas, tenemos ya 24 posibles lecturas de la misma serie. Pero además existe la posibilidad de invertir la serie. ¿Qué quiere decir la inversión? Cada intervalo de la serie original puede leerse en sentido contrario, o sea, invertido. Por lo tanto, si tenemos una segunda menor que sube, en la serie inversa tendremos una segunda menor que baja. Si luego tenemos una cuarta justa que sube, en la serie inversa tendremos una cuarta justa que baja. Y así sucesivamente sobre los 12 sonidos tendremos intervalos que cambian el sentido, cambian la dirección. Por lo tanto, aparecerán 12 series inversas también, que vamos a abreviar con la letra I. Hay 12 series inversas. Pero al mismo tiempo, esas 12 series inversas pueden leerse también de manera retrógrada, es decir, se pueden leer de atrás hacia adelante. Por lo tanto, tenemos otras 12 lecturas de la serie retrógrada inversa. Si hacemos la suma de todas estas lecturas, vamos a ver que estas series derivadas, digamos, o estas lecturas de la serie dodecafónica, en total nos da un número de 48. Tenemos 48 posibles lecturas de la serie original. Por lo tanto, no es tan restringido ni estamos tan aprisionados en una única lectura de los 12 sonidos y nada más que esos 12. Los podemos leer como en todas sus transposiciones, en sus versiones retrógradas, como series inversas y como series retrógradas inversas.
aquí podemos ver, por ejemplo, cómo es que se hace una serie invertida, ¿no? ¿Cómo se hace la serie invertida? Que es lo que es más complicado a veces. Decía que todo intervalo que sube en una serie invertida o inversa baja. Pues, por ejemplo, la serie original es mi, fa, sol, re, sol, mi, la, re, si, do, la, si. Esa es la serie original. Y la inversa a partir del sonido si bemol, digamos que uno quiere ser del si bemol o de cualquier otra nota, pero sería lo siguiente. Si ustedes ven que entre el primer sonido y el segundo sonido tenemos entre mi, fa un semitono que sube, en la inversión es un semitono que baja, si bemol, la. De fa a sol, entre el segundo y tercer sonido hay un tono que sube, por lo tanto, del segundo a tercer sonido en la serie inversa es un tono que baja. Luego, ¿qué tienen ustedes ahí? Tienen una cuarta aumentada que baja de sol a re bemol. Aquí tenemos que tener una cuarta aumentada o quinta disminuida, que es lo mismo. Como da lo mismo el sostenido que el bemol, ese re bemol se puede leer como do sostenido o se puede leer como re bemol. Entonces tenemos una cuarta aumentada o quinta disminuida que sube. Luego tienes en el sonido 3 y 4, según esta nomenclatura, re bemol a sol, tienes una cuarta justa subiendo, ahora tienes que tener una cuarta justa bajando en la serie inversa. Re bemol, la bemol. Y así sucesivamente, vamos hasta los dos últimos intervalos. Del sonido 9 al 10 tenemos de do a la bemol una tercera menor que baja, y entonces en el sonido 9-10 de la serie inversa tienes una tercera menor que sube. Y finalmente termina la serie original con la si bemol, una segunda menor que sube, y termina la serie inversa con una segunda menor que baja. Esa es básicamente la manera de construir las series inversas. Tomar la serie original y reproducir los intervalos, pero en el sentido inverso, ¿ya? Otra cosa que es importante mencionar, que la serie no nos da cuenta de la octava en que va a aparecer esa nota. Es decir, la nota, ese mi, ese primer sonido de la serie, puede aparecer en ese mi, en la primera línea del pentagrama, o puede aparecer en en cualquier otra octava, puede aparecer en la octava de abajo, arriba, en cualquier instrumento y en cualquier octava. O sea, cualquier nota de estas no significa que tenga que aparecer siempre en la posición del pentagrama que estamos viendo, sino que puede aparecer en cualquiera de las octavas que se les ocurra de la obra. Para manejar una serie, nosotros, y para entender y para poder tener como herramienta de trabajo esta serie original y todas sus transposiciones, es que es necesario que uno arme una matriz. En el cuadrito de números de aquí de la izquierda de su pantalla, no corresponde a esta obra, ¿ya? Es simplemente es un gráfico que muestra el sentido de las lecturas, ¿no? La serie original aquí aparece con la letra P, pero nosotros la vamos a llamar O. Son todas las series que se leerían de izquierda a derecha. ¿Ven? Ahí están las 12 series de izquierda a derecha. El retrógrado, ahí está la flechita a la derecha, son las mismas series leídas de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda. La serie inversa serían todas las series que se leerían de arriba hacia abajo, y las series retrógradas inversas son las series que se leen de abajo hacia arriba. Ahora vamos a ver propiamente esta serie de Anton Beder. Todavía yo no he hablado, esta es una serie simétrica, yo todavía no he hablado, estábamos viendo como un tipo de series, las series asistemáticas, que son aquellas series que uno se las inventa, digamos, ordena caprichosamente los sonidos como le parece. Pero a veces Schoenberg ha utilizado sus series como si fueran reemplazo de los temas tonales. Ahora, hay otro tipo de serie que son las series sistemáticas, entre las cuales están las series simétricas. Después vamos a volver a esta matriz, porque esta es una serie simétrica, pero veamos cómo podemos organizar. Si nosotros queremos hacer una matriz serial, lo que tenemos que hacer, compañeros, es dibujar hacer 12 pentagramas. Tenemos que alinear 12 pentagramas en una hoja, como está aquí, 12 pentagramas, y dividirlo en 12 partes. Cada sonido de la serie debe estar numerado.
y ese número permanece para toda la pieza, no importa cuál lectura sea. ¿Entienden? O sea, en este caso, vamos a decir que la serie de Webern empieza la, fa sostenido, sol, la bemol, digamos, los cuatro primeros sonidos. Bueno, el sonido la es el primer sonido de la serie, el sonido fa sostenido es el segundo sonido de la serie, el sol es el tercer sonido y el la bemol es el cuarto sonido, y así sucesivamente. Pero ese primer sonido va a ser primer sonido, no importa en cuál posición en cuál transposición o en cuál lectura tengamos de la serie. Vean cualquiera de estas series, el la aparece siempre como sonido uno, ¿no es cierto? Lo vamos a marcar con otro color, vamos a poner, por ejemplo, que este es el sol, es rojito, el la, fíjense, claro, es de simétrica, por eso aquí van a ver ustedes que la siempre aparece como. Y por ejemplo, si tenemos el sonido 5, aquí está el sonido 5, aquí está el sonido 5, aquí está el sonido 5, o sea, siempre esta nota, este mi, digamos, siempre va a ocupar siempre vamos a llamarlo sonido 5. No importa en cuál de todas las lecturas estemos, pero siempre el sonido 5 va a ser el mi. Siempre los sonidos mantienen el número original, mantienen todo el tiempo. Al mismo tiempo, esta serie tiene su retrógrado. Hay dos maneras de llamar: retrógrado a partir del original 1 o retrógrado a partir o a partir del sonido 12. Es como, a ver, imagínense ustedes que esta primera serie, la primera serie que armamos, es como si fuera la escala base, la escala de do mayor, es do mayor. A partir ¿cómo es do mayor? Todos ustedes saben teoría de la música y sabemos que do mayor tiene tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Esa es la organización del do mayor, ¿verdad? De una escala mayor, distribuido en tonos y semitonos. Bueno, imaginémonos que esta es una escala de do mayor que tiene tercera menor, semitono, tono, bueno, los intervalos que hemos mencionado, ¿no? Bueno, esto se repite en todas las notas. Si uno quiere tener la serie original, va a tener esta misma disposición de intervalos en 12 veces. Aquí tenemos las 12 originales. Pero fíjense que ¿por qué empiezan en números caprichosamente distribuidos, aparentemente? ¿Por qué no viene aquí la O2, la O3, la O4, O5, O6, O7? ¿Por qué no viene en ese orden? ¿Por qué me dice O11, O7, O8, O9, O10, O8, O4? ¿Por qué razón? Perdón, O3, O4, etcétera. ¿Por qué razón tengo otros números aquí y no tengo 1, 2, 3, 4, 5? Bueno, porque en esta matriz, que es la que yo manejo, hay otras maneras de hacer matrices seriales, pero son más complicadas a mi modo de ver. En esta matriz, lo que hacemos en las series que van a partir del segundo pentagrama, empezamos a armar la serie inversa. O sea, primero vamos a armar toda la serie original de izquierda a derecha, del sonido 1 al 12. Ya, armamos. Dejamos vacío, el resto de los pentagramas está en blanco, no tenemos nada. Podemos separar con líneas como pequeños compases para los 12 sonidos que vamos a tener en cada una de las series. Bien, pero el segundo pentagrama, lo que vamos a hacer es armar a partir del primer sonido de la serie original, la serie inversa. Entonces, esto de aquí hacia abajo, esto de aquí, en realidad va a ser la serie inversa. ¿Y cómo la armamos? Bueno, la armamos como estaba explicando hace rato. Si tenemos aquí una relación entre primero y segundo sonido de tercera menor que baja, si nosotros queremos armar la serie inversa, tenemos que buscar la tercera menor que sube, porque estamos haciendo una serie inversa. Entonces, de la que sube, una tercera menor, es el do natural. Entonces, aquí tenemos la do natural que equivale a la fa sostenido, pero este es inversa. Ahora, entre el fa sostenido y el siguiente, y el segundo y tercer sonido, aquí tenemos un intervalo de semitono, fa sostenido sol. O sea, que entre el do y la nota que viene tiene que haber semitono, pero no hacia arriba, sino hacia abajo, porque es inversa. Entonces aquí tenemos de do hacia si. Es el tercer sonido de la serie inversa. Seguimos
avanzando. Entre el tercero y el cuarto sonido, entre sol y la bemol, tenemos otro semitono que sube. Por lo tanto, desde el si a la siguiente nota tenemos que hallar ese mismo semitono, pero hacia abajo, siempre en sentido inverso. Por lo tanto, nos sale si, si bemol, baja. Del cuarto sonido al quinto tenemos un intervalo de cuarta disminuida o tercera mayor, si quieren, porque la bemol puede ser leído como la sostenido, perdón, como sol sostenido. De la bemol hacia mi tenemos aquí una tercera mayor, entonces que baja. Ahora tenemos que buscar una tercera mayor que suba, o sea, de si bemol hacia un re, es la tercera mayor que sube. Segunda menor que sube, segunda menor que baja, de re a do sostenido. Sexto a séptimo sonido. Cuarta aumentada, que es un intervalo muy utilizado en la música atonal o dodecafónica. Cuarta aumentada que sube. Ahora buscamos una cuarta aumentada que baje. De do sostenido hacia sol, una cuarta aumentada que baja. Semitono que baja. Ahora tenemos que buscar semitono que suba. Sol, la bemol. Tercera mayor que sube. Ahora busquemos una tercera mayor que baje. La bemol a mi o sol sostenido a mi, que es una tercera mayor. Ahora tenemos segunda menor que baja. Ahora tenemos que buscar una segunda menor que suba. De mi a fa, segunda menor que suba. Ahora, segunda menor que baja. De do sostenido a do natural, segunda menor que suba. De fa a fa sostenido. Y finalmente, entre el sonido 11 y el sonido 12 hay una tercera menor hacia arriba y aquí tenemos que buscar una tercera menor hacia abajo, de fa sostenido a mi bemol o re sostenido, que es lo mismo. Entonces, observen que yo he armado la serie inversa a partir del sonido 1. O sea, con la primera columna hacia abajo es la serie inversa. A partir de que yo tengo construida mi serie original y mi serie inversa o invertida, a partir de ahí y a partir del segundo pentagrama, yo empiezo a duplicar la serie original. ¿Ya? Yo empiezo a duplicar la serie original. A partir de aquí, empiezo con una serie original que tiene los mismos intervalos que la primera. Y esta sería la serie llamada O11. ¿Por qué? Porque empieza en el sonido 11. A partir de aquí tengo la siguiente transposición, la siguiente serie sobre el si natural, que sería la O7. Es la misma serie original, pero empieza en el si natural. A partir de aquí tengo la serie O8, que es el cuarto sonido de la serie inversa. Yo hago la misma, o sea, estoy repitiendo los intervalos de la primera serie. Pero lo interesante de todo esto, queridos compañeros, es que a partir de eso, todas las series verticales van a ser series inversas. Esta es la serie inversa. Esta es la serie inversa a partir del sonido 2. Y esta es la serie inversa a partir del sonido 3, la I3, la vamos a llamarlo y serie I3. Y esta es la I4. Y esta es la I5. O sea, lo que tenemos aquí en sentido vertical hacia abajo son todas las series inversas, ya están ordenadas automáticamente. Ahora, cuando uno arma estas matrices, lo que tiene que echarle es una miradita, una revisadita, a ver si no hay notas repetidas. En teoría no debe haber, nunca va a haber una nota repetida en ninguna serie, pero a veces uno hace mal el cálculo, calcula mal el intervalo y de repente se me repite una nota que no debiera repetirse. Pero es de ahí que aquí también tenemos, si nosotros contamos en el sentido inverso, aquí vamos a tener las series hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí, van a ser las series retrógradas inversas. O sea, es la serie leída de atrás hacia adelante, pero de la serie invertida. Entonces vamos a llamar RI. Entonces aquí tenemos RI. Entonces, estas son las 12 series inversas, retrógradas inversas hacia arriba, las inversas hacia abajo, las originales y las retrógradas que son las series leídas de derecha a izquierda, ¿no? Espero que se haya entendido. Así se hace una matriz serial. En el caso del opus 25, en el caso del opus 25,
hemos dicho que Schoenberg usa una serie que no es una serie, es una serie sistemática, una serie más o menos libre, esta que acabamos de ver. ¿Cómo está aplicada la serie? Bueno, aquí estamos viendo del Opus 25 el primer número es el preludio. En el preludio, y miren en este análisis aquí, en esta se está marcando, voy a marcar también yo con nuestro marcador, en esta nomenclatura que he encontrado en el internet utilizan la P, nosotros vamos a utilizar la O, que significa serie original. Este significa P, que significa algo así como principal, ¿no? Y nosotros vamos a partir de la serie O1, o sea, de la serie original a partir del sonido 1. En esta nomenclatura, ellos la serie 1 la conocen como serie 0. Entonces, por eso dice serie 0. Y aquí es la serie a partir del sonido 6. Bueno, el primer sonido, el segundo sonido, el tercer sonido, el cuarto sonido, el quinto sonido, el sexto sonido. Aquí está un número retrasado porque empiezan en el 0. Aquí tenemos el séptimo sonido. Aquí el octavo sonido, aquí tenemos el noveno sonido, el décimo sonido, el sonido 11 es este si bemol. Fíjense, eso está utilizando la mano derecha del piano. Ah, una cosa, cuando llega al sonido 11, que es el si bemol, ustedes observen que lo repite, ¿ya? Pero no se considera, o sea, las reglas del dodecafonismo nos permiten repetir un sonido después de sí mismo. O sea, repite si bemol, si bemol, si bemol, si bemol, si bemol, si bemol, y puede seguir repitiendo si bemol. Es como está siendo repetido después de sí mismo. A veces también hay otras maneras de repetir que uno puede hacer el sonido 9, 10, 11 y después en la siguiente compás otra vez 9, 10, 11 y en el siguiente compás otra vez 9, 10, 11 y después puede aparecer el sonido 12. O sea, también se puede repetir un grupo de sonidos, pero no puedes meter, no puede aparecer el sonido 5 otra vez en medio de estrés en medio si es que no se han escuchado todos los sonidos que corresponden a la serie. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. Estamos un sonido atrasados con relación a este análisis. Este es el 5, este es el 6, este es el sonido 7, este es el sonido 8, este es el sonido 9, este es el 10, este es el 11 y este es el 12. Esta es la serie, esta nomenclatura es diferente. Para nosotros es la serie O12 para nosotros. Empieza en el sonido 12, empieza en si bemol. Y si ustedes miden aquí los sonidos, el mismo intervalo que es semitono, aquí tenemos este salto de séptima, que es el mismo salto de séptima, después el salto de cuarta aumentada, que es este salto de cuarta aumentada. Bueno, se está repitiendo, ¿no? Aquí, después del salto de quinta, o sea, estamos yendo con los mismos sonidos. Bueno, aquí ahora la pregunta es, ¿dónde están los demás sonidos aquí? Entre el sonido, entre este sonido y este sonido tendríamos que tener una quinta disminuida, que tenemos, esta es la quinta disminuida. Ahora, entre este sonido y, bueno, esta quinta disminuida es esta. Ahora, de aquí nosotros tendríamos que tener un intervalo eh, de sexta mayor o tercera menor hacia abajo, como ustedes quieran, porque la sexta menor, si si bemol aparece en la octava de abajo, digamos, tendríamos un intervalo de tercera menor. La sexta mayor invertida se convierte en tercera menor. Bueno, entonces, si ustedes ven, este sol sostenido la siguiente nota debería ir a un fa natural. ¿Dónde está el fa natural? Aquí, ¿dónde queda ese fa natural? Aquí no lo encontramos, ¿verdad? Fíjense aquí una trampa, una manera de leer la serie. El siguiente sonido que debería ser un fa, la continuación de esto, Schoenberg lo pone aquí. Este es el sonido.
y después continúa con el siguiente sonido, con el siguiente sonido y termina con el último sonido. O sea, es una trampa, si se quiere, de tipo más intelectual, ¿no? Que real. Pero entre las licencias, eso, ocurre que se puede leer en círculo, digamos, una serie, o también la serie podría estar repartida entre las notas de la mano derecha y la mano izquierda. En este caso, tiene una serie para la mano derecha y otra serie para la mano izquierda, otra lectura de la serie, la misma serie, pero en la mano derecha tiene la serie a partir del sonido 1 y en la mano izquierda tienes la misma serie, la serie transpuesta a partir del sonido 12. No tiene que tener el mismo ritmo, cada mano puede tener su ritmo independiente, pero en el final de esta serie, de esta segunda serie, lo que hace es un bucle y entonces va desde la bemol o sol sostenido a fa, que tendría que ser hacia la derecha, pero él lo hace aquí y después continúa, pero nunca se corta el orden de la serie. Pueden haber trampas, pueden haber espirales o algún tipo de otro tipo de lectura, pero siempre tiene que haber la lógica de que los sonidos van organizados de esa manera, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ir entendiendo a medida que vamos avanzando y vamos aprendiendo este manejo, ¿no? Fuera de las series asistemáticas, también tenemos un conjunto de series que son las series sistemáticas, que generalmente son series simétricas, tienen algún tipo de simetría interna que vamos a ver. Y hay una serie muy particular que es la serie del concierto para violín y orquesta de Berg, que vamos a ver que es una serie que está hecha sobre la base de una tonalidad, ¿ya? Que es una serie muy curiosa. Pero estas ya son series que tienen alguna organización numérica en particular. Por ejemplo, Alban Berg tiene que es el compositor que más joven muere dentro de la escuela de Viena eh, por una septicemia, que además es el compositor que mantiene con mayor fuerza arraigada la tonalidad, a pesar de que a partir de que la escuela de Viena ingresa en el mundo en la tonalidad, y se trata de no acordarse, de no recordar y de no hacer gestos que nos recuerden a la tonalidad. Sin embargo, Alban Berg es el compositor que más mantiene los resabios del romanticismo, ¿no? Y de alguna manera en sus series, en la dodecafonía y en el atonalismo, uno reconoce un poco la presencia de tonalidad, ¿ya? O sea, de algunos resabios de tonalidad. Ahora, vamos a ver el caso de esta serie, muy curioso. Esta es una serie sistemática, que es una serie pan-intervalar. ¿Qué quiere decir pan-intervalar? Que en esta serie Berg ha puesto todos los intervalos que existen. Pan-intervalar significa que tienes una serie que Berg construye y que tiene todos los intervalos. Entonces, ¿cuáles son todos los intervalos? Son el intervalo de segunda, ¿cierto? El intervalo de segunda. El intervalo de tercera, pero no reconoce tercera mayor o menor, simplemente es intervalo de tercera. El intervalo de cuarta, que sería intervalo de cuarta. El intervalo de quinta, que sería en la quinta. El intervalo de sexta, que sería esta. Y el intervalo de séptima, que sería esto. Entonces, este es el sexto y este es el intervalo de séptimo, ¿no? O sea, están todos los intervalos. Pero hay una serie panintervalar más extrema, que yo la voy a conseguir para la próxima clase, que es una serie hecha por el compositor italiano Luigi Nono, que es completamente panintervalar y no solamente tienes segundas, terceras, cuartas, quintas, setas, sino que tienes segunda menor y segunda mayor, tercera menor y tercera mayor, cuarta justa, cuarta aumentada, quinta justa, quinta disminuida, sexta mayor, sexta menor, séptima menor y octava. O sea, tiene todos los intervalos, absolutamente todos, ¿no? Pero esta ya es una serie para intervalar también. Vamos a ver qué ocurre con el concierto para violín de Alban Berg. Bueno, Alban Berg, que era el que mantiene en sus obras algunos resabios de la tonalidad. Este concierto es tonal porque lo hace en base a lo que son las cuerdas sueltas del violín. Ya hemos visto cuáles son las cuerdas. La primera nota es sol, ¿no es cierto? No se olviden que es concierto para violín. La siguiente cuerda del violín es el re.
la siguiente cuerda es el la, la siguiente cuerda es el mi. Estas son las cuatro cuerdas del violín. Y si ustedes ven dentro de un estilo y de un lenguaje que Schoenberg proponía como atonal, es decir, donde no haya acordes, giros melódicos o partes de escala que nos recuerden alguna tonalidad, sin embargo, aquí Berg se encarga de hacer una serie que nos recuerda todo el tiempo a la tonalidad. Por ejemplo, si uno considera de aquí a aquí, uno aquí tiene un acorde de sol menor. Si uno considera de aquí hasta aquí, uno tiene un acorde de re mayor. Si uno considera el acorde de aquí a aquí, uno tiene el acorde de la menor. Y si uno piensa tonalmente, uno puede decir en sol, en la tonalidad de sol menor tienes primer grado, tienes quinto grado, tienes segundo grado. O sea, es muy tonal esta serie, muy tonal. Y después aquí lo que tienes es, bueno, después tienes un salto hacia el sol, ¿no es cierto? Hacia el sol, que es un signo de interrogación. Y lo que tienes aquí al final, lo que tienes al final es un tritono. Es un tritono, o sea, una cuarta aumentada, el intervalo del diablo, el diablo es en música, el intervalo prohibido durante muchos siglos. Pero este tritono no es solamente un tritono cualquiera. Este tritono es el que Bach emplea en el comienzo de un coral, que luego se los voy a dar. Esto es el comienzo, aunque les parezca sorprendente, es el comienzo de un coral compuesto por Bach. Entonces es demasiado tonal esta serie. Tienes sol menor, re mayor, dominante de sol, y tienes la subdominante, el segundo grado. Bueno, esta serie es una serie muy, muy curiosa, ¿no? Vamos a ir luego como un poco a este comienzo. A ver, escuchen, esta es la serie la serie para intervalar. Una de las obras más conocidas de su producción dodecafónica. A ver, escuchamos un poquito, no voy a poner todo porque no nos da el tiempo, pero escuchamos un poco de la suite lírica de Berg.
Aprovecho para para mostrar algo, ¿no? En esta escritura, lo que ustedes, no sé si ustedes han percibido estas indicaciones, ¿no? Esta H que aparece, por ejemplo, aquí, esta H con una línea, ¿no? Como si fuera una indicación de octava o algo así. Es un invento de Schubert. Schubert se inventó, como era difícil reconocer, ya no había una melodía tonal que uno pudiera seguir y reconocer como melodía principal. H, todas las líneas que llevan este símbolo H, significa que esta es la voz principal, o sea, el cuarteto debe esforzarse para que esa línea, ese pedazo, se escuche como la voz principal, ¿ves? Por ejemplo, aquí termina hasta aquí, luego pasa al violín segundo, la H, hasta aquí, ¿no? Y a veces aparece una N, cuando aparece una N es la voz de acompañamiento, ¿no? H significa Hauptstimme en alemán, voz principal, y la N significa Nebenstimme, que es voz secundaria, ¿no? Bueno, este es un fragmento de la suite lírica, un poquito más. En esta página es que ustedes pueden ver en algunas voces pues aquí dice el violín, debajo de poco pesante hay la letra N, este pedazo dice N, y acá abajo dice H. Entonces, esta voz es la voz de acompañamiento de esto, la voz principal es el cello, y la voz que complementa el contrapunto, digamos, es la N del violín primero. En el caso en este pentagrama, en este tercer compás, H tiene la viola, tiene este fragmento, tiene como entre paréntesis la H, que es la voz principal, y vemos que el violonchelo tiene la N, que es el acompañamiento, y así se va distribuyendo. Entonces, esa es una nomenclatura que inventó Schoenberg. Como podemos escuchar, la música suena siempre muy dramática. Toda la música de esta época, de este estilo, de esta escuela, es muy dramática, ¿no? Es completamente atonal, por supuesto, pero no solo es atonal, sino que todo esto, todo lo que ustedes ven, está en base a esa serie que hemos visto hace rato, esa serie panintervalar. Toda esta construcción está hecha en base a la serie. La serie está distribuida en los diferentes instrumentos y las lecturas. Hay series inversas, originales, bueno, hay una serie de series, aunque nunca el compositor utiliza todas las formas de la serie, ¿no? Es como si uno utilizara en una composición tonal, utilizara todas las modulaciones de las 24 tonalidades posibles. Uno nunca usa tantas tonalidades, ¿no? Las modulaciones nunca son tantas. Generalmente hay unos 4 pares de series, digamos, que 8 series, 8 lecturas de las series, más o menos lo más que se utiliza, ¿no? 10, digamos, pues, exageradamente, pero no hay las 48 lecturas. Ahora, fíjense también demasiado detalle en la escritura. Todas las voces tienen un montón de indicaciones expresivas, más liviano, de esta manera, la voz principal, liviano, pesado, fluido, siempre así, armónico, acento por aquí, eco, forte, pianicísimo. Hay una cantidad impresionante de indicaciones, muchas más de las normales,
Y es que era justamente era esto del expresionismo, era eso, ¿no es cierto? La necesidad urgente de expresar dramáticamente las ideas y por eso toda la música se vuelve muy dramática y por eso el compositor hace tantísima cantidad de explicaciones. Bueno, hasta ahí vamos a ver esta pieza del el opus la serie de la suite lírica de Alban Berg. Tengo, creo que un ejemplo más, ya estamos sobre la hora, pero quizás me gustaría escuchar un último ejemplo y nos preparamos para la próxima. Vamos a poner algunos ejemplos más. Escuchemos un poco del concierto para violín de esta serie tonal que yo les había dicho. A ver cómo suena un poco este concierto. Bueno, en medio, cosa que suena rarísimo porque estás escuchando una obra atonal y en medio está mezclado y está metido un coral bajiano, completamente barroco, pero bueno, es un coral extraordinario. Entonces, la imaginación es realmente impresionante. La imaginación de estos compositores era realmente fantástica. Y toda esta música, esto de las series es como son como claves que uno tiene que ir descubriendo dónde están los sonidos, ¿no? Pero la verdad es que eh, finalmente termina siendo algo realmente muy, muy apasionante. Y cuando uno se pone, mi maestro decía que el trabajo de las series era un trabajo un poco policíaco cuando uno analizaba una serie, porque es como que tienes que ir buscando los sonidos, ¿no? Uno ve la partitura, ya tienes la serie, conoces la serie, y lo que uno va buscando cuando uno analiza, va buscando las notas, el sonido uno, el sonido 2, va buscándolos a lo largo de la pieza, ¿no? Y descubre que están todos, y a veces están escondidos los sonidos porque son como parte de otra lectura serial de otro instrumento. Hay una serie de vericuetos, digamos, en la escritura serial, dodecafónica en este caso, que es un buen trabajo, es como resolver crucigramas o hacer juegos visuales, porque uno tiene que ir viendo cómo ha hecho la lectura, o de repente ha hecho una lectura en ese sentido y de pronto va en ese sentido. A veces no empieza en el primer sonido de esa serie, sino empieza en un sonido determinado, hacia aquí y llega hasta el sonido uno, pero haciendo un bucle o haciendo una lectura o cambiando de instrumento, cambiando de voz. Es decir, son realmente posibilidades que a ellos se les ha ocurrido muy, muy ingeniosas. Las series de Webern son fantásticas, son series simétricas, que tú las lees de izquierda a derecha
y de derecha a izquierda y se leen lo mismo, ¿no? Son series que, que conservan el mismo intervalo en ambos sentidos, o la mitad de la serie, los 6 primeros sonidos son idénticos, digamos, son los mismos intervalos que los 6 siguientes sonidos, series simétricas. Entonces, es un trabajo muy interesante el que desarrollaron con esto los compositores de la Escuela de Viena con esto de las series, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí ya por la hora, yo creo que no conviene continuar. Yo tengo todavía algún material para mostrar y vamos a seguir viendo y vamos a analizar algunas piezas desde el punto de vista completa, pequeñas piezas completas para ir viendo cómo construye el discurso del compositor. Los compositores, Schoenberg especialmente, vio que como no había ya material temático, melódico o armónico para sostenerse con la escritura tonal o serial, entonces recuperó mucho una técnica que se había perdido durante un tiempo, que ya no se utilizaba con tanta frecuencia porque parecía como una técnica antigua, que es el contrapunto. La música de la Escuela de Viena es súper contrapuntística porque eso le garantizaba de alguna manera la coherencia del discurso a partir del contrapunto. Además del contrapunto, ya desde la antigüedad, el contrapunto es una técnica que de alguna manera asimila muy bien la disonancia. En el propio Bach, cuando uno ve fugas, por ejemplo, y ve cómo las líneas de las diferentes líneas de una fuga se van entrecruzando, uno escucha que muchas veces chocan disonancias muy fuertes al oído, pero el contrapunto daba esa opción de que se disculpen ciertas disonancias muy duras que armónicamente de pronto no se disculparían, pero el contrapunto, digamos, suaviza de alguna manera la presencia de la disonancia. Entonces, que es un estilo muy disonante, pues asimila con toda naturalidad el contrapunto. Es un estilo que utiliza, entonces, un estilo, el dodecafonismo o el expresionismo, como quieran llamarlo, de alguna manera incorpora la disonancia con total naturalidad e incorpora el contrapunto como técnica compositiva también con mucha fuerza, ¿no? Eh, Schoenberg abrió el camino y sus discípulos, Weber y Berg, cada uno a su estilo fue tomando las consignas de Schoenberg. Al principio las obras de los tres son todavía tonales, con bastante injerencia de disonancias y acordes muy complejos cromáticamente. Luego Schoenberg empieza y se sale de la tonalidad y empieza sus indagaciones atonales y los otros dos alumnos hacen lo mismo que Schoenberg, y cuando Schoenberg inventa, después de varios años, este método de 12 sonidos, entonces también los otros tres asimilan y trabajan también sobre la técnica y sobre el método con 12 sonidos, ¿no? Y así fueron trabajando los tres siempre, el maestro siempre daba el primer paso y a continuación los alumnos tomaban la posta y hacían sus obras, ¿no? Webern fue el más abstracto de los tres. Para Webern siempre la relación interválica y la serie significado relaciones matemáticas. Inclusive, algunos dicen que Webern fue un poco el impulsor y el ideólogo del serialismo integral o del serialismo de la segunda mitad del siglo XX, porque las últimas obras, hay una obra que es el Opus 27 de Anton Webern, que son variaciones para piano, él no solamente que pone series de notas, sino que hace grupos rítmicos que se van repitiendo como si fueran una serie de ritmos, ¿no? Y además se utiliza mucho en los espejos, las simetrías especulares. Es decir, una idea corre hasta aquí, ahí se encuentra con un espejo y retroceden los sonidos del sonido donde se quedó hacia atrás. Entonces, Beben siempre trabajó de manera muy cerebral la disposición de los sonidos de la serie. Berg y Schoenberg fueron más, especialmente Berg, mucho más románticos, como decía, en su concepción, y en realidad cuando organiza sus series, él toma como temas, ¿no? Como material temático, como melodías de su obra. Weber renunció de manera absoluta a las melodías, no hay melodía de ninguna manera, hay simplemente relaciones interválicas. Schoenberg tiene una ópera, Moisés y Aarón, una ópera que dura casi 2 horas o más de 2 horas, y en 2 horas solamente usa una serie. No se podía utilizar más de una serie por obra. Obviamente podías usar todas sus transposiciones y sus derivaciones, pero no podías incluir una segunda serie.
Cuando Stravinsky, años después, aprende, les decía, después de que ya había muerto Schoenberg y los tres habían muerto, y recién Stravinsky aprende y entiende el manejo de las series, porque hasta antes de ese momento realmente él fue muy opuesto, digamos, al uso de las series. Entonces, perdón, entonces a partir de ahí, a partir de ahí, Stravinsky crea sus propias reglas desde el punto de vista de la dodecafonía. Inclusive eso, en las transposiciones de Stravinsky pasan cosas raras que no pasaría nunca en las series de Schoenberg. Por ejemplo, que le cuadre y que le aparezca una nota repetida. Eso en Schoenberg no va a ocurrir nunca. Pero en las series de Stravinsky Stravinsky era un compositor que no le interesaba parecerse ni tomar las mismas reglas de Schoenberg. Así que es toda una historia, ¿no? Pero bueno, esta música es interesante, ya digo, es una música, estas series son de los años 20, o sea, es algo que ya ha pasado son 100 años prácticamente, desde que Schoenberg inventa el serialismo. 1923 es la suite para piano opus 25, la primera obra absolutamente serial. Hay otras dos antes, pero no son completamente seriales, son pedazos de serie y son intentos seriales, pero la primera obra completamente serial dodecafónica es el Opus 23 de esta suite Opus 25, perdón, la Opus 25 que es de 1923, o sea, que son 100 años, estamos en 1923, son 100 años que se han cumplido de esta obra, o sea, el dodecafonismo se inventa hace 100 años exactamente, por lo tanto es una técnica antigua ya. Sin embargo, con todas las actualizaciones que se ha hecho de la dodecafonía, etcétera, hoy día nadie nos prohíbe poder utilizar dodecafonismo en una obra o en parte de alguna obra. Como digo, yo he utilizado en partes de algunas obras pedazos de serie y tengo una obra que la próxima vez la vamos a ver de manera general, sin demasiado detalle, que yo no había hecho siendo yo estudiante de composición cuando estudiaba en la universidad. Nunca el profesor de composición nos hizo hacer una obra dodecafónica. Yo tenía un poco esa espina dentro de mí de querer hacer algún momento, experimentar cómo se hace una obra dodecafónica. Y pues cuando ya terminé la carrera, ya me vine aquí a Bolivia, pues ahí se me ocurrió, se presentó la opción de hacer una sonata para un violinista, un violinista cubano que vivía aquí en Bolivia, y para él hice una sonata para piano y violín, y decidí en esa obra utilizar series. El primer movimiento con series completamente bajo las reglas de Schoenberg, y los otros dos movimientos otro tipo de manejo de series, ¿no? Pero el primer movimiento es completamente dodecafónico según las reglas de Schoenberg. Sin embargo, yo no quería sonar a Schoenberg, yo quería sonar a mí mismo. Por lo tanto, la forma de mi serie es una forma, digamos, muy particular que a mí me gustaba, que es una serie que además tiene un color fuertemente andino, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver eso la próxima. Hasta aquí llegamos en la clase de hoy día. Muchas gracias por su presencia, por su paciencia y por su atención. Y nos encontramos la próxima semana, el próximo sábado. Gracias, hasta aquí llegamos. Chao, chao, adiós, compañeros. Gracias por